¿Te imaginas cometer un error de comunicación tan grave que tengas que hacer que cierres tu negocio y literalmente salgas huyendo del país donde están generando tus ventas? Domino's Pizza is Domino's Pizza is Domino's Pizza. Domino's Pizza. En el año 2015, la gigantesca marca Domino's Pizza pasó una de las situaciones más estresantes que pondría a prueba sus habilidades de comunicación y, por supuesto, el manejo de las crisis. A pesar de que esto parece una broma de mal gusto, es un caso 100% real. Imagínate que es una tarde de domingo y estás viendo una película con tu familia y, como dice la publicidad, el hambre ataca. En ese momento tú decides hacer o pedir un domicilio. Efectivamente, cuando llega la pizza, comienzas a disfrutarla, pero ya cuando vas a dar el siguiente mordisco y estás viendo la parte más interesante, la escena más interesante de la película, como si fueras el hombre araña, presientes que algo no está bien. Volteas a mirar donde está la pizza y sí, ahí está. Dentro de la pizza, dentro del pepperoni y el tomate, encuentras el poco atractivo cuerpo de una cucaracha en su punto de cocción. A pesar de que esto parece algo irrisorio, poco creíble, fue lo que le ocurrió a Carlos Navea, un cliente de Domino's Pizza de Lima, Perú, el cual le dijo a la BBC News lo siguiente: ya nos habíamos comido casi la mitad de la pizza cuando la volteé a mirar y me di cuenta que entre la salsa de tomate, el pepperoni y el queso había una cucaracha muerta. La primera reacción que tuvo Navea y sus familiares fue de terror. Lo que hizo a continuación Navea fue tomar su dispositivo celular, tomar una foto y publicarla en sus redes, en este caso en Facebook y en Twitter. Como era de esperarse, en cuestión de minutos la foto se hizo viral. Ahora, a la espera de la respuesta por parte de la cadena de pizzas, ya no solo estaban Navea y sus familiares, sino los cientos de usuarios en las redes sociales que habían visto esta noticia, habían visto esta foto y que por supuesto también habían comenzado a comentar algunos casos similares. Si piensas que lo peor es que haya encontrado el señor Carlos Navea una cucaracha en su pizza, pues déjame decirte que esto hasta ahora comienza. Pues sin duda la marca se pronunció, pero se pronunció de una forma poco correcta. Miremos o analicemos en este momento el comunicado que tuvo referente a esta situación. A raíz de la publicación de la cual hemos sido objeto el día de hoy en redes sociales, en la que se cuestiona la calidad de un producto presuntamente elaborado en uno de los locales de nuestra empresa, tenemos que manifestar lo siguiente. Y bueno, como un mal acto de comunicación, aquí vemos 5 puntos donde la marca lo que hace es demostrar en este aspecto su ámbito de egocentrismo. Ahora, aquí viene la parte más terrible del comunicado y presta muchísima atención y juzga tú mismo. Se ha procedido a tomar las medidas pertinentes para esclarecer esta denuncia pública y deslindar, ojo, escucha muy bien, y deslindar la responsabilidad de la empresa. Como el quien dice, el problema fue el usuario, como si el usuario hubiera tenido que pasar por esta situación por decisión propia. Este comunicado pareciera que no lo hubiera escrito el community manager de la empresa, sino parece que más bien lo hubiera escrito el abogado de la misma. Y como era de esperarse, los memes y las críticas estuvieron ahí presentes fuertemente para demostrar su desagrado e inconformidad con aquel comunicado que había dado la cadena Domino's Pizza. Y cuando la situación ya estaba por desmoronarse, viene la cereza del pastel. Para la cadena RPP Noticias de Lima, Perú, fue entrevistada la gerente de Domino's Pizza en Perú. Lo que dijo fue peor que la misma situación que anteriormente había vivido ese pobre usuario, ese pobre cliente, Carlos Navea. ¿Qué fue lo que dijo la gerente y la representante de Domino's Pizza en Perú? Somos pizzeros, no comunicadores. Como el quien dice, no tenemos nosotros la culpa de haber arremetido de cierto modo contra ese usuario. Como era de esperarse, lo único que tuvo que hacer en ese momento Domino's Pizza fue cerrar temporalmente todos sus locales en Perú y reflexionar, en efecto, sobre cómo era que estaban manejando la situación en dicho local y en dicho país. Ahora, si tú crees que esta situación es algo aislado o algo que solo pasa en algunos países, pues déjame decirte que no es así.
El 9 de abril del año 2017 pasó una situación que pondría en tela de juicio a una de las aerolíneas más importantes, que es United Airlines, la cual entre comillas se ha visto como una de las mejores por sus ámbitos de calidad, pues demostraron todo lo contrario en este caso. La aerolínea, que estaba en el aeropuerto de Chicago, decidieron por tema de reacomodación de clientes o de usuarios, decirles a algunas personas que debían pues salir del avión, ¿sí? Que les iban a dar un nuevo tiquete para que viajaran en otra fecha, ya que era una situación atípica. Por supuesto, y como era de esperarse, muchos de los usuarios que estaban dentro del avión se negaron a participar o de cierto modo dejar a sus familias o dejar, ya precisamente estaban dentro del avión, irse por darle el asiento a otras personas. Entre estos encontramos a el señor David Dao. El señor David Dao fue una de las personas que se negó, inclusive lo sacaron a la fuerza. Esta persona, como lo dicen los demás clientes y los usuarios, decía que no se podía ir del avión teniendo en cuenta de que él era un médico y que el día siguiente debía ir a trabajar. En efecto, pues sus pacientes lo estaban esperando. ¿Qué pasó? Pues que el gerente en este ámbito, el señor Oscar, lo que hizo fue enviar a las personas de seguridad para que sacaran al señor Dao. En ese forcejeo, el señor Dao se resbaló y de cierto modo con un descansabrazos, pues lo que hizo fue romperse parte de la frente y el ojo y perdió la conciencia. En este caso, todo se salió de control, pues los de seguridad del avión lo cogieron y lo arrastraron inconsciente hasta dejarlo fuera del mismo. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ese fue un problema aún mucho más grave. Nos damos cuenta que se está atentando dentro de una forma violenta. Lo que pasó después fue que el gerente Oscar de United Airlines sacó un comunicado donde decía que estaba bien hecho la forma en que se había tratado o que se había manejado esta situación, ya que el señor David Dao había sido supuestamente beligerante y de cierto modo divergente o disruptivo en la forma en la que estaban hablando. Tú te preguntarás, Álvaro, pero ¿cómo se puede hacer en este caso con una situación así? Ahora, si hablamos de casos de crisis, lo que pasó con la marca Johnson Johnson rompe todas las barreras. En el año 1982, desafortunadamente, y después de una investigación, se dieron cuenta que algunas personas no se saben aún, no se sabe todavía por qué la causa, tomaron algunos frascos de Tylenol y lo adulteraron con cianuro. Esto dio como resultado que 20 personas perdieran su vida, lo cual creó una situación muy polémica, una situación de crisis, donde las personas estaban terriblemente asustadas porque no sabían si ellas podían ser lo siguiente. ¿Cuál fue el manejo de la crisis? Primero, las acciones rápidas. ¿Qué fue lo que hizo Johnson Johnson? Johnson Johnson lo que hizo fue que inmediatamente comenzó por las primeras planas del periódico a avisarle a las personas que debía, de cierto modo, dejar inmediatamente de consumir cualquier producto de la marca y en especial el Tylenol. ¿Esto qué hizo? Hizo que las personas actuaran rápido y de cierto modo el mismo Johnson Johnson recogió esos envases, recogió ese medicamento y le dijo a las personas que les iba, de cierto modo, después de que lo revisaran, pues que iban a reemplazar este tipo de medicamento. Tanto fue así que después de la jornada y después de haber hecho toda esta campaña, se recogieron 31 millones, escuchaste muy bien, 31 millones de botellas de Tylenol. ¿Qué fue lo que hizo efectivamente y la manera estratégicamente con la que se manejó esta crisis de Johnson Johnson? Lo primero, la rapidez, el actuar muy rápido hizo que inclusive no se perdieran más vidas humanas. Ahora, el otro punto fue asumir la responsabilidad. A pesar de que Johnson Johnson, por supuesto, ninguna marca en su sano juicio va a hacer algo que atente, por supuesto, contra ella misma. A pesar de que Johnson Johnson no tuvo la culpa, se hizo responsable de la situación que había pasado. Habló con los familiares de las personas que desafortunadamente perdieron su vida y les dio una indemnización y ayudó también, los ayudó dentro de un ámbito psicológico y dentro de un ámbito donde pudiera, de cierta manera, enfrentar esta situación. Entonces, ojo con esto, porque a diferencia
de lo que hizo en este caso United Airlines y también hizo Domino's Pizza, que lo que hizo fue echarle directamente la culpa o darle toda la responsabilidad del cliente. Aquí Johnson y Johnson, a pesar de que en este caso sí no fue la culpa de ellos asumieron toda la responsabilidad y eso hizo que las personas se dieran cuenta que Johnson y Johnson era una marca que verdaderamente se preocupaba por el cliente. Esto es una lección de vida excepcional. ¿Cuál es el otro punto que nosotros debemos tener en cuenta? Bueno, recuperaron la confianza en el consumidor. ¿Qué sucedió después de ello? Sacaron una nueva campaña donde aseguraron y mostraban cómo habían triplicado la seguridad de estas botellas de tal modo de que no pudiera ser adulterada en ninguna droguería, en ninguna farmacia y en ningún negocio. Esto que hizo que las personas volvieran a recuperar esa confianza. Inclusive, Tylenol había recuperado su posición como el analgésico de uso libre más vendido en los Estados Unidos, solo un año después de que había pasado esta trágica situación. Las situaciones crisis van a llegar en cualquier momento. Johnson Johnson nos ha dejado, como muchas otras marcas, una gran lección sobre cómo se deben manejar las crisis. Hay que tener en cuenta algo. Una empresa, un negocio que se preocupa verdaderamente por el cliente es aquel que es verdaderamente auténtico. Dentro de la comunicación es muy importante el ámbito de la autenticidad. Ahora, si quieres saber muchísimo más sobre cómo crear una marca verdaderamente auténtica y cómo puedes seguir definitivamente teniendo una comunicación estratégica, te invito a que veas el siguiente capítulo de esta extraordinaria serie. Muchas gracias.